Una de las cosas que más se dice sobre la Ciudad de México es que la zona más exclusiva o una de las más exclusivas es justamente Polanco, que si tiene el mejor nivel de vida, que si es una de las zonas más exclusivas, más caras, que si tiene grandes jardines, en fin, una infinidad. Pero ¿será cierto esto? En esta ocasión, amigos, vamos a dar un recorrido por Polanco. Está en este momento en el Parque Lincoln, donde empezaremos el recorrido y claro, veremos un poco más adelante. Así les mostraremos todo lo que hay por hacer aquí y en resumen, responder a la pregunta: ¿realmente es tan exclusivo como dicen? Acompáñenos. Polanco se ubica en la estación de metro del mismo nombre, así como Auditorio o San Joaquín, los cuales están cerca y rodean esta increíble zona que vas a conocer a continuación. Empezamos viendo las hermosas calles de Polanco, como lo es la icónica Mazarik, donde hay varios puestos, lugares de restaurante, diversión, entretenimiento y una imagen muy bonita y estética para la gente que camina en estos alrededores. Y amigos, una de las visitas obligadas que uno debe de hacer cuando visita Polanco es visitar el Centro Cultural Coreano, puesto que en este lugar, aparte de que es ideal para los amantes de la cultura coreana, el lugar ofrece bastantes actividades, como por ejemplo salas de exposición de algunos artículos coreanos, así como además de que tienen talleres de gastronomía y de idioma, entre algunos otros. Y justo enfrente del Centro Cultural Coreano se encuentra el Consulado Español, como pueden ver ustedes aquí, donde puedes hacer todos tus trámites de visado para poder ir de viaje al país europeo, entre muchas otras cosas. Pues otra actividad que puedes hacer aquí en Polanco es caminar sobre la calle de Horacio, ya que tiene un andador muy padre en el cual puedes venir, andar en bicicleta, andar patinando o simplemente pasear a tu perrito. Además de que la zona es completamente agradable. Mira que hay lugares para sentarse, para poder estar conviviendo un ratito, para estar bajo el sol o incluso bajo una buena lluvia con un buen libro, entre muchas cosas. Vean nada más el andador, está muy bonito y se extiende hasta la avenida. Una de las visitas obligadas y que de verdad vale mucho la pena es que aquí en Polanco se encuentra la parroquia de San Agustín, la cual, seas católico, cristiano, religioso o no lo seas, de verdad tienes que venir a ver, pues la estructura de verdad es muy bonita, es gigante. En el video tal vez no se vea, pero de verdad que es gigante, lo van a estar viendo en perspectiva, y los materiales con los que se construyeron esta iglesia sin duda le hace justicia a lo que está aquí en Polanco. Amigos, sabemos que hay muchas instalaciones de Palacio de Hierro, pero sin duda la mejor o la más lujosa, la más interesante y vistosa es la de Polanco. Vean el edificio, de inicio es gigantesco, así como la parroquia, y también cuenta con una hermosa fuente. Obviamente aquí son precios excesivos y caros, pero es para aquellos que quieran lucir las mejores marcas, así como la mejor ropa. Mis respetos a las personas que lavan los vidrios. Continuamos el recorrido y nos encontramos con algo interesante para nuestras mascotas. Y aquí en Polanco, amigos, podemos encontrar uno de los pocos hospitales veterinarios que hay en la Ciudad de México. Además, este hospital es las 24 horas. Aquí el acuario Inbursa, el cual la entrada general cuesta 260 pesos mexicanos, con tarjeta Inbursa 200 pesos, con la tarjeta INAPAM para la tercera edad 210 pesos. Ahora estamos en uno de los lugares icónicos, firma de Polanco, sin duda el Museo Soumaya, el cual, como pueden ver, la estructura es increíble. Todos los lugares aquí, hasta lo que hemos visto, son gigantescos. También lo interesante es que se encuentra justo enfrente del Museo Jumex, así como del teatro. Entonces, de verdad, son visitas obligadas e interesantes. Vamos a estar poniendo los precios y los accesos para que puedas ver y planear tu próxima visita. Otra de las actividades que puedes hacer aquí en tu visita a Polanco, amigos, es visitar el Museo Jumex. El museo cuenta de 3 salas con exposiciones contemporáneas y el acceso es totalmente gratuito. El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora estamos en el Teatro Telcel, donde se llevan a cabo varias obras y conciertos incluso. Y tiene un comedor bajo tierra que se ve increíble. Plaza Carso, una de las plazas más grandes de Latinoamérica, pues cuenta con varias nuevas recreaciones, así como varias tiendas ya conocidas. Oh, amigos, ¿cómo olvidar el día que gané la Mini Champions? Ahora estamos en una de las plazas más recreativas y abiertas a la naturaleza, Plaza Antara o Centro Comercial Antara, donde Better Call Saul nos tiene una historia muy interesante por contarnos. Durante el lanzamiento oficial del videojuego de Super Mario Bros. Wii,
que se realizó en el Cinemex que está aquí en esta plaza. ¿De verdad? De verdad, bro, pero ¿sabes qué? Que ese día yo, ¿cómo te explico? Básicamente yo traía una botarga de Luigi. Oh, ¿neta? Like si quieres ver de nuevo en algún momento a Saul, Better Call Saul con un botarga de Luigi. El futuro, amigos, es hoy. ¿Oíste, viejo? Amigos, veníamos buscando el Autocinema Coyote, pero parece que ya no existe. Básicamente son construcciones. Y esto ya nos pasó también en Insurgente Sur, razón por la cual no lo vieron en el video. Entonces sí, tristemente no hay Autocinema Coyote, solamente esto. Y aquí, amigos, como podemos ver, está el famoso Hospital Español. Continuamos viendo las grandes edificaciones que rodean a esta hermosa zona. Estamos ahora en el Liverpool de Polanco. De todos los Liverpool que hay en la ciudad, es en efecto quizá uno de los más populares. Pueden ver la inmensidad, como les digo y lo reitero, la inmensidad de los lugares, los museos, los eventos, las plazas aquí en esta zona de la ciudad es enorme. Y la verdad, en cuanto a lo estructural y a lo vistoso, es bastante bonito. De verdad deberían venir aquí. Ahora, amigos, estamos en lo que es el Parque Plaza Uruguay, el cual tiene una hermosa fuente y es algo de lo bonito de aquí de Polanco, que tiene bastantes áreas verdes donde uno puede venir a relajarse, leer un libro, pasarlo con los amigos, con la pareja, con quien tú gustes. Otra de las cosas interesantes que hay en Polanco, amigos, es que esta es de las pocas colonias aquí en la Ciudad de México en donde pueden encontrar botes de basura en cualquier lugar, ¿sabes? Eso está muy bien porque muchas veces uno consume en la tiendita, entonces trae basura rezagada, ¿no? Entonces... Y eso sí me ha sorprendido mucho, que en esta colonia, literalmente en cada esquina, hay botes de basura. Y terminamos el recorrido donde empezamos, Parque Lincoln. Pues sí, amigo, paseando por estos lugares, ahora entiendo por qué Polanco es una de las colonias más turísticas de la Ciudad de México, puesto que aparte de que el lugar es muy agradable, y si te das cuenta alrededor de toda la zona siempre, constantemente hay restaurantes, hay tiendas de prestigio o de marcas conocidas, y la vida nocturna aquí es rebambanante. Sí, demasiado activa. Entendible porque la gente que vive aquí, pues la verdad vive bien. Recomiendan mucho, es una de las zonas más tranquilas, más bonitas para vivir. Entonces, totalmente de acuerdo con Better Call Saul. Por ejemplo, estamos en el lugar donde Pepillo Origel se asustó por una balacera que hubo. ¿En serio? Sí. Bueno, amigos, Abraham Lincoln tenía razón. No hay que ser buen mozo para ser sensato. Lincoln. Este fue un recorrido por Polanco, una de las colonias más turísticas y más visitadas de la Ciudad de México. Esto es alguna de las cosas que puedes hacer. Si te gustó este video, por favor regálanos un like, compártelo con tus amigos para que podamos llegar a mucho más personas. Nosotros somos Ed y Saúl y esto fue Cultura Vlogs.